Sagradas almas. En este espacio vamos a hablar del cuerpo como templo, del plasma como frecuencia viva y de la conciencia como una puerta hacia el campo cuántico. Vamos a hablar del cuerpo, del sistema energético y de por qué la conciencia no se sostiene si el templo no está alineado. Este encuentro es para quienes sienten que ya no pueden seguir viviendo en ese piloto automático. Así que si eres uno de ellos, este mensaje es para ti. Bienvenido. Bueno, mi amada y amorosa familia, qué bendición volvernos a encontrar en este espacio de unidad. En estos días, durante el ministrar que yo entrego, hemos estado pues dando como esos pasos importantes al comprender que no somos víctimas de lo que nos rodea. ¿Recuerdan que hablábamos de recuperar nuestra energía, de cómo es tan importante dejar de anclarnos a, al sistema, a lo que está afuera, sino que es volver nuevamente a encontrarnos en este espacio de unidad dentro de nosotros mismos? Y hemos aprendido que aunque afuera el mundo parezca un caos, aunque se vea el estrés intentando ahí tocarnos la puerta a todo momento, pues nosotros tenemos la llave para poder regular nuestra propia vibración y ya no permitimos que el entorno dicte cómo nos debemos sentir. Entonces, en este recorrido hemos aprendido que si el cuerpo quiere saltar al pasado o angustiarse por el futuro, nosotros desde nuestro yo soy lo traemos de vuelta con profundo amor. Y todo esto nos lleva también a que mm, estamos en un salto evolutivo, estamos en un salto sagrado para el cosmos y para la humanidad. Y si el humano no comprende cómo funciona su energía, totalmente anclada con su biología, pues va a ser muy difícil que pueda sostenerse dentro de una nueva vibración, dentro de una nueva frecuencia. Y hoy vamos a profundizar un poco en todo ello. Es como dejar de predecir el sufrimiento para darle la bienvenida a lo que aún no conocemos, pero que definitivamente ya nos pertenece, forma parte sagrada de nuestro ser. Así que vamos a abrir primero este espacio en este campo de conexión y los invito a todos, vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a tomar una suave y profunda respiración. Lleva tus manos al corazón y dirígete a esa cámara interna de nuestro corazón. Amado Padre, Madre Divina, fuente original de todo lo que es, nos presentamos ante ti con el corazón abierto y la mente dispuesta. Invocamos en este momento la presencia de nuestros amados y amorosos guías, maestros de luz, maestros ascendidos, a la amorosa energía de las Madres Divinas. Pedimos que su manto de protección y sabiduría envuelva este círculo virtual, que cada palabra compartida hoy no sea solo información, sino sea esa semilla de luz que se activa en nuestras células. Pedimos permiso para entrar en el campo de las infinitas posibilidades, que la energía de la fuente nos guíe para que nuestra personalidad se rinda ante la divinidad de nuestro ser. Estamos aquí presentes, dispuestos y protegidos. Gracias, gracias, gracias. Que así sea, así ya es, hecho está. Gloria a la divina fuente que todo lo es. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, ya haciendo esa apertura, bendiciendo el espacio, anclándolo en la luz, vamos a continuar este viaje. Y hemos venido observando cómo el cuerpo se convierte en un puente de coherencia
en un puente como campo cuántico para anexar desde nuestra conciencia hacia la activación de ese diseño original, hacia la perfección que realmente somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, para este tiempo planetario que estamos viviendo, que es un gran periodo de transición profundo, es un gran cambio de frecuencia, un cambio de línea de tiempo, un cambio de conciencia. Entonces ahí hay cosas que son muy importantes, porque hay que tener claro que la nueva humanidad no se construye desde conceptos demasiado elevados, sino que se construye con integración. Pero la integración solo puede suceder desde nuestro cuerpo, desde nuestra biología, cuando la comprendemos. La mayoría de los seres humanos no viven el presente, ¿sí? Eh, las personas mantienen constantemente en un viaje al pasado y al futuro, reviviendo memorias y cuando están en el presente, como por ejemplo lo veíamos en los días anteriores que hemos venido en esta enseñanza, pues lo primero que se busca automáticamente es buscar la emoción, todo aquello que conocen, es lo primero con lo que se enlaza en el día, en esa preocupación, en esa ansiedad, tristeza, culpa. Y entonces, pues bueno, hemos identificado que el cerebro interpreta esa emoción como una orden. Entonces el cuerpo comienza a fabricar la misma química de ayer. Si cada mañana nosotros nos despertamos con ese mismo pensamiento, yo siento lo mismo, entonces yo reacciono igual. Y ese pensar de que mi futuro ya está escrito, porque lo estoy creando desde la química del pasado. Entonces, esa química se vuelve adictiva. Te vuelves adicto al estrés, a la queja, a la supervivencia, a toda esa identidad vieja. Y si en conciencia empezamos a detenernos y empezamos a integrar esto que estoy sintiendo no es mi destino, sino que nos damos cuenta de que esto es un programa, ¿sí? Ahí comprendemos que entonces nuestro cuerpo es una memoria. Y una de las formas para entrenar al cuerpo es, por ejemplo, la meditación. Y ahí en la meditación entonces hacíamos también un recorrido porque suele pasar mucho que en la meditación empiezan a llegar pensamientos porque la mente se dispara y es como una tentación, como si algo te empujara a que dejes de hacerlo porque necesitas revisar el celular y pues realmente es como que necesitas distraerte de nuevo. Y eso no significa que nosotros estemos fallando. Lo que pasa es que estamos dentro de un programa que el cuerpo intenta recuperar el control de ese programa, de lo que él conoce. Por eso esa programación pues ha sido como el amo durante muchos años. Y nuestro cuerpo se ha entrenado para vivir ahí, en lo conocido. Entonces vemos que la meditación se vuelve un acto sagrado de entrenamiento. Es como si observáramos que nuestro cuerpo es como ese animalito acostumbrado a correr hacia, hacia las cosas de afuera. Y volverlo a entrenar para volver al centro una y otra vez se requiere paciencia, se requiere autoridad, porque cada vez que tú regresas al presente, pues lo que estás haciendo es que estás rompiendo una red neuronal antigua y estás construyendo una nueva red. Y ahí es donde reconocemos lo que es la evolución. Entonces, aquí en esta nueva red seguramente vas a empezar a conocer o a integrar algo que es desconocido, pero realmente en lo desconocido es que nace ese portal del milagro, ¿sí? Porque normalmente lo que pasa es que el ser humano dice, ¿por
qué cambiar en algo que yo no conozco? Tal vez que sea incómodo, porque el ego pues le teme a ese desconocido. El ego necesita predecir, necesita controlar, necesita repetir, pero lo desconocido es el lugar donde vive realmente el milagro, porque es el espacio donde el campo cuántico se abre. Y por eso cuando tú entras en una meditación profunda y por un instante dejas de ser tu nombre, tu problema, tu pasado, dejas de ser tu ego, pues ahí es donde empieza a suceder lo maravilloso. Y ahí es donde la biología se empieza a reprogramar. Las células dejan de recibir adrenalina y cortisol como un alimento, que solamente se produce como sustancias que producen el cuerpo cuando el cuerpo se encuentra totalmente descontrolado. Se encuentra en ansiedad, cuando se encuentra en depresión, cuando se encuentra en estados alterados del ego. Y esas dos sustancias, pues, son el alimento que le damos todos los días al cuerpo. Y entonces cambias ese alimento para empezar a entregar paz como una nueva señal, ¿sí? Y eso realmente es un salto real. Eso es alquimia. Ahí te vuelves alquimista porque empiezas a transformar. Y estamos viviendo un cambio planetario. El planeta está recibiendo nuevas frecuencias. Entonces eso quiere decir que hay un aumento vibratorio real proveniente de ciclos solares, de la apertura del campo planetario. Y esa energía no es que sea un cuento espiritual, ¿sí? Eso es un voltaje, porque la información viaja a través de los soles y la información que se recibe en nuestro cuerpo es información de luz, es información que viene de la fuente y ella viaja a través de los soles que son como baterías que se interconectan unos con los otros. Y finalmente cuando en ese viaje llegan a nuestro sol, ahí es cuando nosotros recibimos información, codificaciones solares que solamente se pueden integrar dentro de un cuerpo que maneje una frecuencia alta, ¿no? Entonces, se necesita un aumento vibratorio real, se necesita que nosotros podamos sostener ese voltaje, porque cuando el campo de la Tierra empieza a cambiar y empieza a recibir, a trabajar o a estar dentro de un estado de frecuencia diferente, pues la Tierra se está preparando para recibir también codificaciones. Entonces, como es adentro es afuera y como es arriba es abajo, todo lo que sucede dentro del cuerpo planetario sucede dentro del cuerpo humano. Por eso es que la biología es necesario transformarla, transmutarla, para que pueda tener la capacidad de recibir toda esa codificación y toda esa luz, porque estamos en ese proceso, en transformarnos. Por eso es que también vemos a muchas personas que tienen muchos síntomas, ¿no? Mucho insomnio, mucha ansiedad, hay crisis emocionales, hay cambios internos fuertes, hay sensación de no saber quién soy, pero todo eso no es una casualidad porque es el cuerpo tratando de adaptarse a un nuevo nivel. Entonces, la energía superior no se sostiene dentro de un cuerpo denso. Por eso la transformación empieza en el templo. ¿En dónde? En el cuerpo. Por eso en mi caso he sido llevada a través de la guía de los maestros y de los guías a trabajar profundamente los chakras, que son la base del sistema humano. Son la base del sistema energético del ser humano. Si nosotros no comprendemos cómo funciona nuestra energía, cómo se desequilibra, cómo se puede nivelar y se puede organizar de manera correcta, pues no estamos trabajando realmente esa transformación. Tenemos que ir a lo mínimo para poder ir transformando hacia lo más elevado. Los chakras jamás desaparecen, los centros de energía del ser humano nunca, jamás van a desaparecer, porque son los centros energéticos fundamentales. Son
esos centros de energía son esos motores de energía que están completamente diseñados dentro de nuestro cuerpo. Son parte del diseño del avatar humano. Entonces, cuando hemos hecho el recorrido por nuestros chakras, los hemos visualizado, hemos integrado cómo funciona cada una de esas esferas y esos centros de poder, entonces hemos detectado que cuando el chakra raíz está en miedo, ¿sí? O el chakra sacro está bloqueado, o el plexo está débil, o el corazón está cerrado, cuando la garganta calla su verdad, cuando la mente está dispersa y no suele concentrarse y tener contacto con su intuición, cuando la corona no está conectada con el plano superior, pues no hay conciencia, no se ha podido, el ser humano que se encuentra en esos estados, no ha podido equilibrar su avatar para que pueda tener conciencia. Entonces, ahí no logra el ser humano tener expansión. Y entonces hablamos de un sistema endocrino, que es la química que define tu frecuencia. Entonces hablamos de un sistema energético y nos damos cuenta que está completamente ligado a un sistema endocrino, que son nuestras glándulas. Y entonces aquí es donde la ciencia se une con la espiritualidad, porque el ser humano no solo vibra por lo que piensa, sino vibra por lo que produce químicamente. ¿No? Aquí entra ese sistema endocrino. Las glándulas generan sustancias y esas sustancias crean estados. Entonces ya vimos que si nosotros estamos en estrés, en miedo, en drama, en tensión, en rencor, en señalamiento, en juzgamiento, en todo ese tipo de energías, pues nuestro cuerpo, ¿qué sustancia es la que segrega? El cortisol. Y el cortisol intoxica. ¿Mm? Y entonces si una persona está intoxicada, no puede sostener coherencia. Por eso sanar se requiere un viaje interno dentro de nuestro ser. Poder comprender cómo funciona nuestra biología y reeducarla. Hay algo que se llama la fascia. La fascia. La fascia es la memoria del cuerpo y es el puente entre la energía y la materia. Y esto es muy precioso porque poder entender la fascia requiere que podamos comprender que en el cuerpo, existe una red que conecta absolutamente todo, que es a lo que ustedes probablemente me han escuchado cuando yo digo todo ese sistema de red óptica, ¿no? Toda la red interna. Entonces, todo se conectan los músculos con los órganos, con los huesos, con los tejidos, todo está completamente, y esa red se llama la fascia, y la fascia es como una malla viva, pero entonces hay que entender que la fascia guarda memoria emocional. Por eso cuando una persona carga tristeza, el cuerpo se encorva. ¿Mm? Se trata de encorvarse. Cuando una persona carga trauma, entonces el cuerpo se endurece. Se observa que la persona mantiene tensionada. ¿Sí? Cuando hay una gran carga de estrés, la fascia se vuelve rígida y entonces empieza a formar nudos. Y a veces hemos de pronto tocado ahí los hombros de alguien para hacerle un pequeño masaje y entonces le decimos, uy, ¿cómo tienes de nudos? ¿Cierto? Lo hemos detectado. Eso se llama fascia. ¿Mm? Y todo eso lo único que muestra es que en el cuerpo hay bloqueo. Y entonces es aquí donde entendemos por qué la sanación emocional es indispensable, porque la sanación energética de nuestros chakras es indispensable, porque la sanación y comprender nuestras glándulas y cómo las activamos
es indispensable, porque si no liberamos la emoción, las energías superiores no pueden circular por nuestro cuerpo. Si no trabajamos desde esta materia, pues no se puede, no va a lograrse el objetivo. Entonces vemos a las personas que intentan meditar, que intentan hacer y se rinden. Finalmente se rinden, ¿sí? Porque no logran conectar completamente con toda la energía integrada. Por lo mismo, empezamos a ir hacia esa ancestralidad, empezamos a trabajar una kundalini. Esa kundalini que es el fuego sagrado, esa es la energía que despierta el canal. Pero cuando la kundalini se despierta y nosotros intencionalmente la elevamos, parte de que la kundalini cumple su función es que en esa danza que hace por nuestra columna debe tocar cada centro energético, cada uno de esos chakras, cada uno de esas esferas de poder. ¿Por qué? Porque es la energía en luz. Estamos conectando nuestro cuerpo hacia la luz, pero para que la luz suceda, debe activar los motores. Debe, en ese viaje, debe hacer ese toque. Cuando nosotros la activamos con respeto, con suavidad, con canto, con respiración, empieza a ascender ahí por la columna vertebral. Y esa ascensión es una forma en que tú asistes a tu cuerpo a reconfigurarse, porque es ahí donde el cuerpo empieza a recordar cómo encender su eje. Y cuando el eje se enciende, se activa la conexión tierra y cielo. Y entonces, porque yo trato de traer lo más sencillo, de la forma más entendible, el proceso que hay dentro de nuestro cuerpo. Y de esa manera, poderlos llevar a todos y cada uno de ustedes a una comprensión de que nosotros no podemos soltar nuestra estructura biológica, porque si no la trabajamos como base fundamental, cuando poco a poco nos vamos convirtiendo en esos alquimistas, en esos seres que hacen ese trabajo interno, lo reconocen, saben cómo funciona, qué significa, cómo lo podemos equilibrar. Esa es la forma en que podemos expandirnos hacia planos más elevados. Y, por ejemplo, dentro del enraizamiento que yo realizo el domingo, ustedes han escuchado que hay mantra, hay sonido. Eso es una tecnología de activación. Eso lo expreso tal cual como lo he recibido de parte de los guías. Ellos enseñan, ellos dicen que cuando nosotros usamos el sonido, cuando cantamos me dicen, es mucho más, podrían trabajar de una manera mucho más suave los cantos, los mantras, porque es llevarlos, hacerlos como un ritual hacia el vacío. Es la forma en cómo ellos lo expresan. Es un ritual hacia el vacío. Cuando nosotros escuchamos esa música angelical, son cantos muy suaves, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace? Porque el sonido es frecuencia y la frecuencia ordena el campo. Entonces empezamos a comprender todo lo que empieza a surgir dentro del cuerpo como una alquimia, porque primero lo reconocemos, lo entendemos, comprendemos el cableado que existe, que todo está comunicado con todo, así como el universo, todo está comunicado con todo. Y entonces empezamos a hacer movimiento, empieza a haber movimiento, empieza a haber energía y empieza a haber eh, movimiento, energía y sonido. Entonces la frecuencia del sonido ordena el campo. Y entonces ahí nos entregan un mantra acturiano. Este mantra acturiano se hace en los consejos de luz de Arcturus. Y algo muy bonito y muy interesante, cómo ellos lo realizan, es que cuando ellos, entonces ahí nos damos cuenta que ellos nunca sueltan sus centros energéticos y lo hacen a través de un canto visualizando. Entonces siempre que ellos en la mañana o en el momento en que tienen sus procesos ya de desconexión con el descanso, entonces ellos lo que hacen es que se levantan
y entonces normalmente extienden sus brazos y visualizan la energía desde la parte inferior, desde el coxis. Este es un diseño que está hecho no solamente para el humano, todos los seres estelares, todos los seres galácticos lo tienen. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer ese mantra hermoso, el candil, 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 y lo hacen en un canto suave, lo manifiestan 3 veces y es una forma en que ellos han visto cómo los hindús hacen elevar a la serpiente a través del sonido. ¿Sí lo han visto? Cuénteme si sí o si no, que me siento muy solita por acá, no escucho nada. Ay, No, no, auxilio, no, no hay no lo he nadie. visto yo. Perdón, Daniela, no te escuché. Ah, que no lo he visto, maestra, no, no conozco. Debe ¿No ser lo has bien, visto? bien. Ok, No. ok, mi Daniela, muy bien. Bueno, en la India, eh, ahí eso, no recuerdo cómo se les llama, pero Eh, siempre llevan y se hacen las Perdón, plazas. Adelante, Florecita. buen día, maestra. En películas sí, yo lo he visto como empiezan a sonar la música y la serpiente empieza como a levantarse así, sí. Pero así, Ajá, físicamente no lo he ajá. visto. En películas, por Físico medio no, de películas sí. pero lo hemos visto. Eso, Sí, sí, lo hemos visto ahí por imágenes, por televisión, por videos, bueno, ujú, pero sí, de sí, pronto hemos sí, visto esa imagen donde ellos tocan, ajá, tocan esa flauta y tienen ahí la serpiente como en un canasto, una cobra, y a medida que van tocando la flauta, entonces esa cobra empieza a elevarse, se sube y casi se pone como al frente de los ojos del que está tocando. Ujú. Eso también. forma parte y es una muestra muy sencilla de... Adelante, Florecita. También no sé si tenga relación, pues yo estaba muy pequeñita, yo estaba como de qué, como de 5 o 6 años tal vez, por allá en el campo, utilizaban el cacho, que el cacho es un cuerno de los bueyes, y lo utilizaban y yo sabía, yo tenía un tío que era invidente, y él hacía sonar el cacho y entonces los trabajadores que estaban por allá a la distancia escuchaban el cacho y ya sabían que debían acercarse a almorzar. No sé si eso también tenga que ver. Lo que significa el sonido. Eh, Sí. por ejemplo, bueno, lo pongo como un ejemplo en mi casa. En mi casa, yo tengo 2 gatas y a veces ya están profundas y entonces cuando nosotros le queremos dar comidita diferente, comida húmeda, tomamos unas cucharas y las golpeamos y ellas inmediatamente saben y se levantan, pero así a toda. Y llegan porque saben que el sonido las está invitando a un momento especial. ¿Mm? Y en muchas Ah, cosas ya. suceden, pues nada más cuando uno estaba en el colegio que sonaba la campana y salíamos todos al descanso. Sí, el sonido, el sonido siempre manda una frecuencia, una vibración, un mensaje. Una señal. Entonces, por ejemplo, en el caso de que una señal, ajá, una señal, y entonces nos invita a que esa señal, por ejemplo, con el mantra turiano que nos entregan, nos está invitando suavemente a elevar esa serpiente, a esa energía de luz, a esa energía de luz. Y es un ejemplo muy cercano a lo que hacen los hindús cuando tocan la flauta y se eleva la serpiente y lo pueden buscar por YouTube si no lo han visto. Entonces, esto activa un patrón vibratorio porque despierta esa serpiente de luz y ese movimiento energético se va dirigiendo hacia ese tercero, sí, hacia ahí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo planetariamente y que nos invita?
y tan profundamente, porque es que estamos entrando en ese cambio planetario. Y este momento es uno de los más importantes, ¿sí? Y los maestros son muy insistentes en ello. Ellos dicen estos conceptos, lo más básico y lo más sencillo es lo más poderoso. ¿No? Es que cada persona, cada ser pueda comprender que si no logra sostener el eje interno, no va a poder sostener la vibración del planeta. ¿Sí? Porque afuera suceden muchas cosas alrededor de nosotros, hay alineaciones, hay portales que amplifican las vibraciones y de acuerdo como cada persona vibre, se amplifica esa vibración y eso es importante comprenderlo. Depende de cómo yo me encuentre, depende de cómo yo me encuentre. Entonces, comprendiendo que estamos atravesando un cambio de ciclo y en estos periodos lo más importante es sostener el eje interno, es el mensaje que entregan los guías y los maestros, estar en lo más importante de estar en el centro, porque todos estos portales energéticos, todos esos eclipses que escuchamos que surgen, todas esas alineaciones, pues no suben a todas las personas, sino que recolocan a cada persona según su vibración real. Por eso, en mi caso, yo trabajo mucho desde el cuerpo. Es lo que se me ha invitado a trabajar, la emoción, la energía, la coherencia, la liberación de la densidad. Porque si el ser humano no se conoce, no se alinea, no regula su sistema nervioso y no aprende a neutralizar sus polaridades internas, pues cualquier expansión superior se vuelve totalmente mental, se vuelve inestable. Podría decirse que la persona no es capaz de sostenerlo. Entonces, la verdadera evolución es encarnar la frecuencia, encarnar la energía dentro de nosotros, ¿sí? Sostenerla, sosteniendo esa base, ese eje, esa coherencia, esa alquimia. Por eso, el viaje que se nos invita a hacer es muy importante para no perder el eje. Y eso lo confirma la ciencia moderna, la ciencia que en este momento ya empieza a readecuarse, a unificarse ¿con qué? Con nuestra espiritualidad. Porque la ciencia dice que si el sistema nervioso está en estrés, pues entonces el cuerpo vive en supervivencia y no puede acceder necesariamente a un campo cuántico más elevado. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos que ese trabajo de regulación emocional, de coherencia, de conexión con el cuerpo, es la base real para cualquier tipo de expansión que queramos sostener y mantener. ¿Mm? Entonces, esto es todo un viaje de, de conocer, de poder integrar toda la información planetaria que se entrega. Y lo que estamos haciendo justamente es recuperar conciencia, porque la quinta dimensión no es teoría, no es que nos vamos, nos montamos en una nave y nos van a llevar a otro lado. No, no se trata de eso. La quinta dimensión, para decirlo en unas palabras sencillas, es recuperar el software original del ser humano, ¿sí? Aprender a funcionar desde las leyes universales. Pero para poder llegar a ello, debemos tener plena conciencia de cómo funciona nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo. Y si no, pues nos quedamos solamente en los conceptos, no vamos más allá. Y empezamos a comprender por qué es tan importante la unificación de los hemisferios. Porque cuando los dos hemisferios se unifican, cae el velo y nace la conciencia. Y entonces comprendemos que cada uno de nuestros hemisferios tiene una energía y por ello cada persona muchas veces se le ve más fuerte una energía que la otra y es porque no está equilibrada, no hay un equilibrio.
Entonces, el verdadero despertar no ocurre porque yo aprenda más cosas, sino el verdadero despertar está cuando el cerebro se sincroniza. Porque ya nos hemos dado cuenta que hemos estado fracturados, fragmentados durante mucho tiempo, porque normalmente se usa más un hemisferio que el otro. Entonces se usa uno y el otro se va quedando dormido. Pero lo que sucede cuando nosotros trabajamos el sistema energético, el sistema endocrino, y empezamos a elevar la energía, pues el cuerpo empieza a limpiarse, se ordena y se activa. Y lo que sucede es que los dos hemisferios comienzan a trabajar juntos, ¿sí? La frecuencia del velo se empieza a romper y el ser humano empieza a recordar. No necesariamente empiezas a recordar las naves o los planetas, porque muchas veces decimos, no, pues a mí me dijeron que yo soy de Arcturus, pero yo no recuerdo nada, y entonces me estreso porque es que yo quiero recordar y quiero ver la nave y quiero ver, ¿sí? No es así como se empieza. Muchas veces hay personas que dicen, yo no sé por qué en el mismo lugar yo estaba y otras personas dicen que vieron una nave y yo no vi nada. Entonces, si eso pasa, es porque debo seguir trabajando a mi frecuencia para que el velo se pueda correr, ¿no? Es eso, necesariamente. Muchas veces las naves aparecen en general para toda una población porque necesitan a través de ello hacer que ese sector, ese público, ese nicho de personas puedan comprender que entre todos tal vez están con su mente muy cerrada y puedan entender que hay mucho más allá de lo que el humano en ego cree que somos los únicos en el universo que existimos. En otras ocasiones sucede por frecuencias, porque se necesita enviar frecuencias y quien la recibe, pues quien se encuentra en esa frecuencia y puede observar. Son muchos motivos. Pero entonces nosotros los humanos nos frustramos porque no podemos comprender por qué yo no puedo y no lo logro. Y es porque la respuesta es muy sencilla. Sigue trabajando en ti, en tu cuerpo, en tu frecuencia. Y eso es muy interesante. Todo este viaje es muy interesante porque pues nos lleva a, a comprender que cuando hay seres humanos que aún no están listos, pues el sistema les cae de golpe y entran en crisis. Y cuando hablamos de cambio planetario, pues van a poder observar cosas que no puede su mente aún procesar. Y cuando no se puede procesar, no se está en apertura, pues se entra en caos, se entra en miedo y simplemente se está mostrando en qué frecuencia la persona está viviendo. Entonces, este viaje es muy importante. Cuando se unifican esos dos hemisferios, entonces esa mente creativa con esa mente analítica. Y entonces se empieza a ver coherencia cerebral, que es lo que permite que la caída del velo empiece a suceder. Y entonces ahí es lo que conocemos y lo expresaba, que es el puente Antacarana, ese cubo que tiene esos 3 7, 7 por 3, 21, que es ese código que se unifica. Cuando nosotros elevamos la energía en conciencia, cuando la llevamos hasta el tercer ojo, cuando activamos los cristales de calcita, ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos emitiendo frecuencia y ondas para que nuestros dos hemisferios empiecen a equilibrarse. Y se activa entonces ese puente antacarana. Ella, bueno, yo había explicado ya de dónde sale ese 441 y 144, que es ese código que se activa con el código que tenemos en nuestra base, en nuestro cráneo, en la corona, que es el 999, ¿sí? Ahí es donde se activa la corona radiante, la corona que se unifica con el corazón magnético y con el corazón magnético del corazón de Gallo. Esa corona radiante, esa elevación de la frecuencia, esa, ese despertar, esa conciencia que se eleva, inmediatamente se alinea
con nuestro corazón y con el corazón de la Madre Tierra. Y ahí empezamos a hacer cielo, cuerpo y tierra. Y ahí es donde verdaderamente podemos empezar a servir, porque no servimos desde el discurso, no servimos desde el conocimiento, nosotros servimos desde la frecuencia. Eso es muy importante, muy interesante, ¿no? Que vamos a comprender que, por ejemplo, la mente que pertenece al holograma de la 3D, pues ha sido programada y todos hemos pasado ahí, todos hemos estado programados ahí. La nueva línea de tiempo se accede completamente con conciencia, no con mente, sino con conciencia. Y ahí surge algo muy importante, y es que empezamos a activar la luz gamma, que es esa misma resonancia Schumann, que va subiendo el voltaje del planeta. Entonces esto cambia el campo electromagnético y empieza a permitir que el humano pueda empezar a tener nuevas conexiones. Cuando la resonancia Schumann sube, cuando empiezan esos picos, lo que sucede es que la Tierra se vuelve a conectar con el Sol. Y ahí es donde decimos que estamos entrando en el amanecer galáctico. Estamos entrando en el día galáctico, estamos saliendo de la noche galáctica, porque nuestro planeta se empieza a conectar con el Sol. Y estábamos en esa desconexión a través de la noche. Estábamos conectados con la Luna. Ahora empieza a haber la conexión con el Sol. Y ahí es por eso que se dice que la humanidad entra en la fase del humano galáctico. Empieza a ser un humano luz que empieza a operar con frecuencias cósmicas. Ojo, cósmicas, no con frecuencias terrestres, sino con frecuencias cósmicas. Entonces, normalmente las personas creen que estar en este proceso, la tercera dimensión ya se acabó y que entonces dentro de, no sé, vamos a esperar lo que se conoce como un flash solar y de una vez vamos a estar en una quinta dimensión. No funciona así de esa manera. No funciona de esa manera. Lo voy a explicar como los maestros me lo han explicado a mí, me lo han enseñado. Ellos me muestran que nosotros tenemos un proceso que no puede pasar de esa manera, porque dentro del planeta algunas personas van a tener que salir del planeta por pacto, porque su frecuencia definitivamente no se alinea, por muchas cosas no van a poder sostenerse, no van a poder vibrar en la misma frecuencia del planeta. Pero eso no quiere decir que todas las personas también, que porque no están en la quinta dimensión y no están en este camino, pues también, no, porque muchas personas van a tener su proceso poco a poco, pero son seres de corazón bonito, de corazón amoroso, están anclados al amor, al corazón, a la bondad, y eso es un gran mérito. Pero para ella sería supremamente caótico ver que se cambia una estructura de un día para otro. Entonces la 3D no es que se acaba, ¿sí? No es así. Lo que está pasando realmente es que estamos en un proceso de transición. Sí, se está formando una línea de tiempo nuevo, pero la línea de tiempo vieja todavía sigue existiendo, porque si tú le quitas de golpe a la humanidad la estructura mental, la estructura social y energética, donde se han sostenido durante esa 3D, pues muchas personas simplemente entrarían en colapso, entrarían en psicosis, no sé, en una especie como de locura mental, porque le estás quitando el piso de lo conocido. Entonces, no es un cambio instantáneo, esto es un cambio gradual. Incluso cuando se dice que es una cuarentena, nuestro planeta ha estado en cuarentena, ha estado en un proceso de cuidado, pero ahorita estamos también entrando en otra cuarentena a partir del año 2012, que dura aproximadamente 40 años, ¿sí? Es que para que haya una transferencia completa hacia una nueva humanidad, pues es entrar en una nueva línea de tiempo que tiene que ir siendo gradual. Mientras esa matrix, ese diseño holográfico,
esa forma de estructura, de esa programación siga funcionando, pero empieza a bajar, se empieza a debilitar. ¿Y quién lo debilita? El mismo ser humano en conciencia, porque ya no le está dando la energía, ya no le está dando la fuerza a ese sistema de programación. Y cuando no hay alimento, pues todo se tiene que transformar. Cuando tú no le das más alimento de tu cuerpo, de sustancias como el cortisol y la adrenalina, pues él empieza nuevamente a adecuarse a las nuevas sustancias que empieza a producir, como la paz, la armonía. ¿Mm? Asimismo, la estructura como tal debe mantenerse. Entonces lo que está sucediendo es que las personas que ya están listas empiezan a construir una nueva línea de tiempo desde ahora. En este nivel de evolución, pues eso sí, hay que tenerlo claro que nadie nos va a venir a rescatar, porque esto requiere del trabajo del libre albedrío del ser humano. Y muchas veces creemos que van a intervenir los extraterrestres, que van a intervenir dioses, que van a venir a hacer el trabajo por nosotros. Es que el plan es que nosotros seamos los que despertemos. ¿Mm? Y empecemos a recordar. Y cuando empezamos a recordar, nos volvemos los hackeadores de esa matriz, porque ya no le damos nuestra energía. Y para poder hacer esa transición, entonces hay que entender que la mente humana, pues ha sido programada dentro de esa estructura, pero comprendemos que la mente funciona como un sistema operativo que está diseñado para sobrevivir en ese holograma. Por eso, con la mente tú no puedes entrar a la nueva línea de tiempo. Con la mente no se entra ni se alimenta el quantum. El quantum se entra es solo con conciencia. Al quantum solo lo podemos hacer con la conciencia. Entonces es aquí donde lo que estamos haciendo empieza a tener sentido. Porque durante miles de años, perdón, por el velo, la humanidad estuvo desconectada. Eso lo tenemos completamente claro, no porque fuéramos malos seres humanos, sino porque pues no es que estábamos en un ciclo que se conoce como esa noche galáctica. La Tierra también estaba desconectada de todas esas frecuencias solares. Por eso cuando se oye que va a haber una llamarada o un flash solar, es esa bajada de luz desde la fuente. Y entonces aumenta el voltaje del planeta, sube su frecuencia Schumann y nosotros empezamos a recibir esa luz. Pero para recibir esa luz debemos elevar nuestro sistema energético. Entonces, eso es lo que hace que el campo magnético de la Tierra se esté llenando una y otra vez de frecuencias superiores, como si el planeta se enchufara de nuevo al Sol. Y el humano empieza a despertar. Es por eso que hay una oleada de tantos seres humanos empezando a despertar, no porque sea una moda, no porque es que es la nueva era, como le dicen, no, es porque eso tiene un significado mucho más profundo, ¿no? Entonces, no necesariamente recordar de dónde viene, sino recordar cómo funciona como un ser cósmico, ¿sí? Se trata de que tú recuperes tu software completo, tu diseño primordial, ese humano luz, solar, diamantino, arcoíris, 999. Y es lo que nosotros estamos viviendo, el nacimiento de ese nuevo humano galáctico, que ya no se deja dominar por la mente 3D, sino que ahora se conecta con la conciencia. Por eso realmente requiere un trabajo. Requiere un trabajo dentro del cuerpo. Requiere regular el cuerpo, sanar la emoción, liberar la ansiedad, reeducar el sistema nervioso, elevar la frecuencia, porque si no, aunque podamos tener información elevadísima que nos traigan los maestros,
Si nosotros seguimos atrapados en el viejo sistema, pues no vamos a poder. Ese trabajo importante, es muy importante, porque es la base completa de la coherencia. Entonces es todo un viaje, es realmente todo un viaje que se está haciendo. El doctor Joe Dispenza lo explica desde la ciencia. Él dice que el cuerpo en estrés vive en supervivencia y no puede acceder al campo cuántico. Por eso la coherencia de ese sistema nervioso, de ese sistema energético, de ese sistema endocrino y del corazón, pues son lo único que pueden hacer esa conexión, ese viaje más profundo. Entonces ahí vamos comprendiendo poco a poco todo lo que significa este viaje que estamos realizando y por qué la importancia de poderlo comprender, ¿sí? Porque de esa manera es que trabajamos nuestro templo. De esa manera tomamos recursos energéticos, con nuestros chakras, trabajamos la kundalini y nos elevamos. Nos podemos sostener en luz, aunque vivamos en una vida completamente normal. A eso se le conoce como la maestría. ¿Mm? Eso es convertirnos en maestros. Cuando tú logras comprender eso, que el ser humano no es el que habita en dimensiones superiores, sino el que logra sostener su luz en la vida diaria. El que no se deja envolver ya por la mente de un sistema, sino que ahora va con la conciencia. Entonces, empezamos a ver que recordar que el templo es un cuerpo, que la energía es su lenguaje, que la coherencia es la llave, ¿sí? Cuando la mente y el corazón se unifican, entonces la frecuencia cambia completamente. Y cuando la frecuencia cambia, el campo cuántico se abre. Es así de sencillo. Es muy sencillo el proceso. Y entonces el cuerpo se convierte en ese puente. ¿Mm? Y es un viaje maravilloso, muy interesante, porque empezamos a comprender cosas mucho más allá de lo que es hoy. Entonces, volviendo a algo clave, al reconocer que el planeta ha estado desconectado del Sol, recibiendo la información que viene desde la fuente divina, que ahora se está empezando a conectar, pues esto no es algo como muy de fantasía, sino que es un fenómeno energético real, porque el Sol no es solo una estrella que nos da esa luz física, sino que el Sol funciona como una batería cósmica, como un portal de descarga de energía espiritual. Es decir, a través del Sol entra un tipo de energía que es solamente voltaje de conciencia. Cuando veíamos, bueno, pero eso lo vimos el año pasado, tal vez no todos estaban acá presentes en ese momento en que veíamos un poco, hablábamos acerca del Sefirot, que es el árbol de la vida de la Cábala. Y la parte superior, la esfera del Sefirot, se llama el Humara. Humara. Esa energía espiritual del espíritu, esa esfera superior es el Humara. ¿Mm? Esa energía no solo entra al planeta, esa energía tiene que entrar también al cuerpo humano, porque la Tierra y el humano están diseñados para evolucionar juntos. Entonces, cuando el Sol está emitiendo todas esas descargas, todo eso que escuchamos, las llamaradas solares, la masa coronal, bueno, lo único que esto está generando realmente es una altísima frecuencia, que es lo que se le conoce como la luz gamma. Y esa luz entonces entra en el campo magnético del planeta y eleva su resonancia Schumann, ¿sí? Sí, es como si la Tierra aumentara su nivel energético. Mm, Si nosotros estamos en tercera dimensión, quiere decir, en ese estado de conciencia, de viviendo en la mente,
no recibimos esa luz gamma, no se recibe. Porque si el cuerpo está en esa vibración, ¿sí? Entonces, si, si está esa emanación de energía, pues simplemente como es el carbono, estaríamos en un estado de carbono, no estamos en esa transición al cristalino del 999, sino en el 666 del carbono. Pues es que simplemente el cuerpo tenso se quemaría, pero no sucede porque hay unos cierres energéticos para que eso no suceda. Más sin embargo, a medida de que el planeta sube la frecuencia, en los cuerpos en tercera dimensión no van a poder sostenerlo, ¿sí? Entonces, esa materia rígida de la 3D, que es dura, como lo veíamos hace un momento, ¿no? Que se vuelve rígida, que se vuelve dura. Entonces lo que hace es que se enferma, se quiebra y el cuerpo sufre, porque no logra tampoco poder tener ese avance. Eso es, cuando hablamos del carbono, que hablamos del 666, que es ese estado de la materia, pues ¿qué pasa cuando uno coge un carbón, por ejemplo, para hacer, no sé, para hacer el asadito y pone el carbón? El carbón ayuda, se enciende muy fácil. ¿M? Un ejemplo, ese es como un voltaje. Entonces, mm, al recibir la Tierra este nuevo voltaje solar superior, como en los tiempos antiguos, ¿no? Como allá en la Atlántida, cuando el humano estaba mucho más conectado a frecuencias elevadas. Y entonces nosotros estamos entrando en esa luz gamma, la estamos recibiendo porque esa luz gamma vuelve y se empieza a activar cada 13.000 años. Se activa. Entonces necesitamos trabajar dentro de nuestra biología, dentro de nuestro cuerpo, para que podamos transformarnos. Nosotros dentro de nosotros tenemos partículas de silicio y de calcita, que es, la calcita está en la pineal, por ejemplo, y el silicio se encuentra distribuido por muchas partes del cuerpo. Se encuentra como cristales mínimos dentro de nuestra sangre, dentro de nuestra hemoglobina y en otras partes del cuerpo. Todos ellos funcionan como cristales internos que son capaces de recibir esa energía de alta frecuencia, ¿sí? De poder reorganizar la materia. Entonces empieza el cuerpo a volverse más inteligente, más adaptable, más moldeable. No es que vayamos a cambiar físicamente de forma, no, que vamos a tener, no sé, qué sé yo, nos va a salir tres ojos, cosas de esas que a veces las personas creen. No, lo que cambia es el estado vibratorio. Esa es la clave. La materia tiene diferentes estados. Tiene 5. El sólido, el líquido, el gaseoso, el plasmático y el condensado. Son 5 estados. Entonces, a medida que entra más espíritu en la materia, el cuerpo se vuelve más sutil, se vuelve más energético, se vuelve más etérico y no necesitas irte a ningún otro lado, sino permitir que el espíritu atraviese el cuerpo y lo transforme, pero lo debes preparar para que eso suceda. Y eso es lo que explica este trabajo energético importante, porque es que el cuerpo necesita adaptarse a un nuevo voltaje planetario. ¿Mm? Si no, pues entonces nuestro cuerpo estaría en crisis. Estaríamos con muchos síntomas de caos emocionales, confusión, bueno, muchas cosas que suelen pasar. Entonces eso es como una reconfiguración, a eso se refiere, a una reconfiguración que estamos pasando del humano en supervivencia al humano galáctico y empezamos a vivir nuestra experiencia completamente como galácticos. Y eso es muy importante, el poder comprender todo ese proceso
y ese paso, ¿sí? Entonces ahí hemos tenido estructuras maravillosas que simplemente han estado dormidas, que pensábamos que eso solamente lo pueden trabajar por allá los yogis, los tibetanos, las personas de Oriente que se dedican a eso, pero eso no nos tocaba a nosotros. ¿Mm? Por eso en mi caso me concentro en ese tema, en ese sistema, en ese campo energético, en el endocrino, en la emoción, en la conciencia, en lo corporal, en la coherencia, porque realmente el cuerpo es el vehículo. Y entonces tenemos que trabajar para desintoxicarlo, desbloquearlo y volverlo a conectar. Muchas personas creen que, pues, que todo esto es tan místico, ¿no? Que simplemente es como una cuestión de fantasía para poder subir, que si yo quiero, no sé, decir, integrar que puedo subirme a planos superiores, eh, pero fácil. eh, Simplemente me puedo sentar y decir, me voy y me subo al plano superior. Pero es que la verdad es otra. Realmente la verdad es otra. Es comprender la bioquímica, el sistema hormonal y el sistema electromagnético para poder integrarlos y poder hacer esa apertura, traer esa transformación interna para que nuestro cuerpo se vuelva receptivo, coherente, más limpio, más alineado, porque si no, pues la energía superior no puede entrar y desestabiliza. Y eso es muy interesante poderlo comprender, porque mira, no hay nada mejor que ser el autoobservador, de detenernos por un momento para poder reconocer nuestras emociones, para poder liberar esa densidad, para poder regular nuestra mente, para poder sostener nuestro eje. Eso se llama entrenamiento. Y de ahí estamos creando, estamos preparando todo nuestra avatar, todo lo estamos preparando para que pueda funcionar en esos planos elevados. Entonces, el cuerpo humano es el avatar con el que vamos a sostener la frecuencia 9. Y no importa cuántas dimensiones la mente quiere imaginar, porque si el vehículo no está preparado, pues ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Entonces también empiezan a entrar cosas muy interesantes, porque empieza dentro de ese proceso a que integremos cómo nos alimentamos, ¿sí? Los químicos que nos colocamos, los metales, los plásticos, incluso esa ropa sintética que está elaborada con el plástico, ¿sí? Y aunque muchas cosas parecen normales, si ponernos una camiseta sintética, pues parece normal, pero realmente el cuerpo absorbe y entonces absorbe nuestro campo energético, nuestro sistema nervioso, todo lo absorbe. Si comemos harinas procesadas, ¿qué pasa en el cuerpo con las harinas procesadas? Se vuelve mucho más dulce para producir parásitos, por ejemplo. Harina blanca, esa harina blanca, el pan. Sé que a muchos les gusta el pan, pero realmente todo ese alimento no es un alimento natural, son procesados. Entonces, tiene uno que ser práctico, tiene que uno ser consciente y gradual, comprender todo lo que empezamos a integrar. Buscar esas pastas de los dientes sin flúor, solarizar el agua, evitar a toda costa comprar productos procesados, comida chatarra y tal vez sí integrar más la alimentación que nos entrega la madre tierra. Eso se trata de sentido común. Se trata de aprender a limpiar, a ordenar, a reeducar, para que se pueda integrar perfectamente todo este proceso maravilloso. Y todo forma parte de, de este camino, de poderlo comprender profundamente, de poder no entrar en la trampa de la humanidad,
esa trampa que hoy vive la humanidad. Nos damos cuenta que la mayoría de las personas realmente no viven su vida. Las personas realmente están bajo parámetros y bajo normas y bajo programas. Y todo eso es lo que se crea día a día, porque vemos que nuestra biología todo lo toma como una repetición desde que tú te levantas. Entonces el cuerpo ya sabe que va a entrar en el estrés, el cuerpo ya sabe que tiene obligaciones y ya tiene una rutina donde va al baño, lava los dientes, se baña, ya está pensando en su ropa que se debe colocar, cuál es el siguiente paso a paso. Y eso que se hizo ese día se vuelve repetitivo todos los días. Todos los días vivimos así. ¿Mm? Y entonces ya la mente inmediatamente está resolviendo problemas y está incluso discutiendo mentalmente con alguien. Ya se está preparando para lo que viene, pero que siempre viene cargado de estrés y empieza a programarse en todo. Y entramos en el piloto automático. Y a eso es lo que se llama vivir sin conciencia. Mm. Entonces, en este viaje que venimos haciendo, que es de sanación, que es integrando cómo la ciencia empieza a darse cuenta de, dentro de sus parámetros y sus observaciones, lo que ancestralmente ya hemos vivido, ya lo conocemos. Hay algo que la ciencia le llama metacognición, que es lo mismo que estaba hablando yo hace un momento, que es el observador silencioso. Sí, es la capacidad de darte cuenta de lo que estás pensando. Entonces ahí tú puedes entrenar la mente porque si empiezas a tener un pensamiento de miedo, empiezas a decir, suelto esto, ya no me sirve. Entonces te conviertes en conciencia observándolo. Y entonces si empiezas a sentir por algún motivo algo que te da una sensación de tensión en el estómago, entonces readecuas porque te conviertes en el espacio que lo elimina, no lo sostiene. Y eso se empieza a convertir también en un programa. O sea, te conviertes en el programador. Y entonces el pensamiento llega, el cuerpo responde a la química. Entonces, si lo observamos, estás pensando en carencia, entonces sientes angustia. Estás pensando, si sientes esa angustia de inmediato, entonces piensas mucho más en esa carencia y se empieza a volver un círculo cerrado. Entonces es que el humano, aunque parezca incómodo, puede cambiar todo esto y empieza a, a tener el control, empieza a pensar, bueno, ¿cómo vamos a reaccionar hoy ante determinada situación que se pueda presentar? O empieza a decir, hoy me voy a poner la meta de no me voy a quejar. Hoy me pongo en la meta de que no voy a vivir en el drama. Hoy me pongo en la meta de que no quiero sostener ese pasado. Y todo esas metas que te pones mentalmente y te observas y llegan esos pensamientos y empiezas a observar y empiezas a soltar, pues ese empieza a hacerse como, podríamos decir, que es el vacío en el campo de la creación. ¿Por qué? Porque sueltas tanto que ya no te cargas tantas cosas que empieza a ser tan fácil poder viajar al campo cuántico, al campo de la creación, donde el universo puede escribir algo nuevo. Todo esto, pues, es tan importante poderlo integrar, es tan importante poderlo entender, poder observar lo que pasa
Muchas veces, por ejemplo, cuando una persona lleva mucho tiempo con una enfermedad, pues esa enfermedad se vuelve su historia, se vuelve su tema de conversación, se convierte en su excusa, se convierte en su escudo. Y pero después entonces la persona se está preguntando, pero ¿por qué si lloro sigo igual de enfermo? ¿Sí? Y entonces siempre está en ese mismo constante. Y la persona muchas veces, aunque las situaciones se vean tan dolorosas, pues se queda ahí, prefiere quedarse ahí, porque para sanar se requiere valentía, se requiere soltar esa identidad completa. Y empezamos a darle otro tipo de químico a nuestro cuerpo. Hay algo que se llama la poda sináptica, que es desaprender para renacer. A eso se le conoce como la poda sináptica. Y no es que tengamos que aprender cosas nuevas, sino que se trata de desaprender. Cada vez que tú detienes un hábito automático, entonces tú frenas una reacción. Cada vez que tú eliges no volverte a quejar, estás haciendo eso, una poda sináptica, es decir, estás dejando morir conexiones neuronales viejas y esas neuronales del viejo ya empiezan a quedarse sin alimento. Entonces el programa muere porque tú no lo alimentas más. ¿Mm? Cuando ese viejo yo me empieza ahí a tratar de surgir, pues ya no le das esa energía. Viene una metáfora muy sencilla que se habla mucho acerca de la metáfora del imán. Y es que la mayoría de la humanidad vive persiguiendo cosas. Persigue dinero, persigue amor, persigue aprobación, persigue seguridad y eso se vuelve agotador porque es la materia empujando a la materia. Pero cuando hay esos cambios, entonces empieza a suceder algo diferente y es que tú te vuelves el imán porque ya no estás persiguiendo, lo que empiezas es a atraer. Y eso es simple, es muy sencillo. Es pensamiento y emoción alineado. El pensamiento se convierte en una señal eléctrica y la emoción en una señal magnética, como funciona un imán. Y ambos se unifican. Y entonces la vida simplemente comienza a responder. Hay muchos ejemplos para hacernos comprender un poco todo este camino. Por ejemplo, está el del radio. Si tú te observas que tu cuerpo es una radio, ¿no? Y entonces estás sintonizando la emisora Queja FM y tú pues no vas a poder esperar que en esa emisora Queja FM puedas escuchar la emisora Abundancia Estéreo, porque no están sintonizados. Una va a entregarte una información y la que realmente necesitas no la has sintonizado aún, no estás en esa frecuencia. Y bueno, entonces en toda esa reconfiguración energética, comprendemos que se está recibiendo más energía solar, que el cuerpo debe estar preparado, que la materia tiene estados y si estamos vibrando bajo, estamos rígidos. Y tenemos que ser moldeables, así como la plastilina en el colegio, que eres moldeable, que tú la puedes formar. Es reacomodar ese sistema nervioso, ese campo emocional, esa energía, no para obsesionarnos con ello, sino para permitir que podamos entrar en un estado de conciencia diferente. Y cuando hacemos y entendemos todo esto, pues todo tiene un sentido, todo lo comprendemos. Comprendemos cómo se activa el canal cuando trabajamos el eje, cómo se activa esa kundalini, cómo esos hemisferios, cuando los logramos unificar,
Pues lo que sucede es algo muy sencillo y es que el velo cae y empezamos a conectar con planos dimensionales. Que la quinta dimensión no viene a eliminar la 3D, sino se abre en paralelo y seguramente vamos a empezar a observar a dos humanos viviendo diferente dentro de un mismo planeta, pero en estados de conciencia diferentes. Y poco a poco, las personas que se quedan en esa 3D van a observar que esos faros de luz que están caminando ahí, que vibran diferente, tienen algo y empiezan a readecuarse también. Entonces, es una nueva forma de comprender cómo ser un buen ser humano, convirtiéndose en un verdadero superhumano en coherencia. Sí, ese superhumano que logra dominar la energía, que puede vivir en un nuevo programa y desprogramarse de lo viejo, que habita en el presente y que se permite entrar en un portal cuántico más elevado. Y bueno, para ir cerrando un poco esta enseñanza, quiero que nos quedemos con una visión muy clara y muy sencilla de lo que el día de hoy hemos logrado integrar. Y es que hoy comprendemos que el despertar no es solamente entender algo con la mente. El verdadero despertar ocurre cuando esa comprensión baja al cuerpo, cuando baja la energía, cuando baja a la vida diaria. Y muchos seres humanos creen que están viviendo su vida, pero realmente están repitiendo programas. Y ese programa que empezamos ahora a conectar, pues lo que hace es que nos abre mucho más los ojos, ¿sí? Dejamos de vivir en esos estados bajos de conciencia y no vivimos ya desde la memoria, desde el recuerdo, desde la repetición, sino que empezamos a vivir desde una verdadera conciencia. Empezamos a comprender que el cuerpo no es un obstáculo para el camino espiritual, sino que el cuerpo es el puente, es el templo, es el vehículo, es el portal donde la energía superior puede anclarse. Por eso trabajarlo, comprender todo el entramado divino que está dentro de nosotros, no es solamente algo básico, sino que es parte del diseño original del ser humano. Empezamos a comprender que hemos estado acostumbrados a ciertas químicas, a ciertos estados, y por eso muchas veces el cambio incomoda, porque el cambio significa salir de lo conocido. Sí, ¿sí? Esa incomodidad es una señal, pero finalmente, si eres perseverante, si continúas, pues empiezas a cruzar un umbral, que es un portal nuevo, que es lo que hablamos un poco del vacío, ¿sí? Que el vacío, ese sitio donde tú expandes tu conciencia, pues es el espacio de la creación. Es el campo donde el universo puede escribir tu destino. Es el campo donde se puede volver tan infinito que tienes todas las posibilidades allí. Y entonces es allí donde colocas tu intención, donde sientes la vibración de lo que estás por recibir, lo agradeces porque sabes que está en camino, como si entraras a no sé, a un supermercado virtual y empezaras a hacer tus pedidos, pero en conciencia. ¿Mm? Y empezamos profundamente a, a cuidar todo dentro de nosotros. Nos observamos, la forma en que reaccionamos, la forma en que nos conectamos a cualquier situación y nos damos cuenta que nos estamos reordenando y entendemos todo este proceso planetario que la Tierra está atravesando, esa transición vibratoria,
que la humanidad está siendo llamada a integrar una frecuencia superior. Pero no se trata de que entonces tenemos que correr y nos tratamos de forzar todo, ¿no? O de competir. No, se avanza paso a paso, pero con conciencia, con disciplina interna, con amor, con coherencia, porque es que realmente esa es la verdadera expansión. Y siempre lo hemos comentado, no se trata de escapar del mundo, sino convertirnos en seres capaces de sostener luz dentro de este mundo. Y ese ha sido un viaje de integración el día de hoy, ese viaje de comprender nuestro cuerpo, nuestra energía, porque es tan importante hacer ese viaje dentro de nuestro cuerpo, porque es tan importante hacerlo como el hábito diario. Esto se convierte realmente en un hábito diario. Esto se convierte en una forma en que adaptamos algo nuevamente para poder integrarlo profundamente. Y todo requiere esa disciplina, ese amor, esa comprensión, porque si no lo comprendemos, ¿cierto? Si no comprendemos las cosas como queremos que nos funcione muy bien. Entonces vamos a ir por un momento al campo cuántico hoy, haciéndolo como ese hábito diario que hacemos todos los días. Así que yo los invito a todos, nuevamente. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y en ese estado vamos a tomar una respiración suave, profunda y empiezas a alinear suavemente, suavemente tu columna. Y ahí en ese estado, tomando esa respiración suave, en cada inhalación vamos a observar que ese aliento sagrado, ese oxígeno divino, es luz, es paz, es el poder de ser y de estar. Tomamos nuevamente una respiración suave, profunda. Observa cómo la luz ingresa y empieza a alimentar el centro de tu corazón. Lo sostenemos por un momento. Liberamos suavemente, en completa calma, tranquilidad. Vamos de nuevo, vamos a tomar la siguiente respiración, aliento de luz, y observas cómo esa luz alimenta todo el espacio en tu cuerpo. Es un canal que alimenta todo aquello por donde el oxígeno se puede mover. Y ese oxígeno que es luz se mueve y empieza a iluminar suavemente tu cuerpo. Exhalamos suavemente. Bien. Y vamos de nuevo con esa tercera respiración, sostenida en el corazón. Observamos cómo ese campo de luz empieza a expandirse suavemente a tu alrededor. Debe ser dentro de esa esfera de la conciencia. Muy bien. Ahora volvemos nuevamente la atención al corazón y vamos a activar nuestro puente de luz, nuestro puente de arco iris. Desde nuestro corazón, suavemente, activamos ese pequeño tubo de luz donde dentro de él danzan las frecuencias del color y lo elevamos hacia nuestra glándula pineal. Llevas la atención a tu entrecejo y la llevas hacia adentro, hacia el centro de tu cerebro. Conectamos este canal, respiramos suavemente. Exhalamos suavemente. Y observamos cómo ese pequeño canal ahí en el centro de tu cerebro se mantiene abierto, en fluido de luz. Ahora desde ahí vamos a elevar, a continuar ese puente de luz o ese tubito de luz
lo seguimos subiendo, sale por nuestra corona, se eleva medio metro por encima de nuestra cabeza y se conecta con el chakra estrella del alma. Y en esa conexión, llevando la atención suavemente de nuevo a tu tercer ojo, empieza a observar cómo empiezas a expandir tu conciencia. No la mente, no el cuerpo, sino la conciencia. Empiezas a viajar suavemente. Hay infinitas posibilidades para ese viaje. Puedes hacerlo dentro del planeta, en una playa, lo puedes hacer en un bosque, en una montaña, en un desierto, en un glacial, en el océano, donde desees ir, o lo puedes hacer en la inmensa apertura del vacío cósmico. Y observas y sientes cómo esa conciencia se expande. Puedes visualizar, observar, viajas, esto es bilocación también, viajas, estás en otro estado, en otro sitio, observas a dónde has llegado. Y allí en ese viaje empieza a abrir todo el campo de posibilidades. Ahí puedes colocar tu intención el día de hoy. ¿Cuál es ese deseo, esa intención? La colocas, la dejas, la sueltas. Y ahora empiezas a visualizar esa intención. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se siente tu cuerpo, tu materia, viviéndola a plenitud? Observa, siente, vibra la alegría, la plenitud, la perfección dentro de ti. Y ahora eres autoobservador, autoobservadora, porque estás observando cómo se siente. Observa el estado, qué se siente, qué se siente si la intención es vivir en armonía, qué se siente vivir en la prosperidad, en la abundancia, cómo se siente vivir en la perfecta salud física, cómo se siente vivir en el logro, en la victoria. Cualquiera que haya sido tu intención, víbrala y siéntela en completa plenitud. Y observa cómo esa conciencia se expande mucho más. Y aquí agradecemos. Agradecemos porque viene en camino, el pedido está en camino, porque sabes que el haber solicitado esa plenitud, ese estado de conciencia, viene en un viaje que con certeza vas a recibir. Y dejas tu agradecimiento en este momento como parte de tu frecuencia. Vives en el agradecimiento, vives en la plenitud de lo que ya estás o está en camino y estás recibiendo. Vives en el campo cuántico de la conciencia unificada universal. Y tomamos una respiración y traemos con nosotros ese estado de conciencia, esa vibración, esa frecuencia, esa alegría, ese agradecimiento. Y poco a poco vamos volviendo
en nosotros, estamos dentro de nosotros suavemente, trayendo esa plenitud, esa gracia, ese estado de felicidad. Y tomamos una respiración suave, profunda, llevamos las manos a nuestro corazón. Amada fuente divina, Padre, Madre, Creador de toda vida, en este momento elevamos nuestro corazón en profunda e infinita gratitud. Gracias por todo lo que nos muestras, nos entregas. Gracias por esta solicitud, por esta intención que viene en camino. Gracias por la claridad. Gracias por la conciencia que se abre en cada uno de nosotros. Hoy decretamos y declaramos que esta sabiduría no queda solamente en palabras, sino que desciende a nuestras células, desciende a nuestros átomos, desciende a cada órgano sagrado de mi ser, desciende a cada uno de mis 12 sistemas internos, desciende a cada filamento de los 12 filamentos de ADN de mi ser. Desciende a nuestro sistema energético, desciende a nuestro corazón y se convierte en una nueva forma de vivir. Que cada transformación que hemos integrado hoy sea sembrada como una semilla de luz en nuestro interior, que florezca en decisiones nuevas, en hábitos nuevos, en una vida nueva. Que cada uno de nosotros recuerde la importancia de su templo, la importancia de su energía, la importancia de sostener presencia. Sellamos nuestro campo con la luz más alta. Sellamos nuestro cuerpo con protección divina. Sellamos nuestra mente con claridad y coherencia. Que toda carga que no corresponda sea liberada. Que toda densidad sea transmutada. Que la paz se instale como una frecuencia constante en nuestro camino. Agradecemos profundamente a nuestros amorosos guías, a los maestros, a las fuerzas luminosas, a las jerarquías de luz que nos acompañan en este proceso. Y pedimos que nos sostengan en amor, en disciplina, en esa disciplina interior y en ese propósito. En perfecta unidad con Gaia, en perfecta unidad con el universo, en perfecta unidad con nuestra esencia. Así es, yo soy. Amén. Así es, yo soy. Nos amamos. Así es, yo soy conciencia crística en unidad para toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén.